por toda esta semana de semanas, 7 semanas de 7 días. Es una expresión de plenitud. El número 7 es perfección y el 7 de 7 significa perfección de perfecciones. Por ello, el número 50 marcaba un jubileo de recuperación de aquello que se había perdido. El jubileo era liberador. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para para anunciar la buena nueva a los pobres, para liberar a los cautivos, para anunciar un año de gracia. Te pedimos, Señor, que habiendo pasado esta semana de semanas, estos 49 días, nos liberes, Señor, de aquello que nos aprisiona, de aquello que nos está esclavizando, de aquello que nos impide ser libres, de aquello que impide tu proyecto original en nuestra vida. Mañana, Señor, en el amanecer del Pentecostés, te pedimos, Señor, que tu Espíritu renueve todo y que nos conceda ser nuevos totalmente. Gracias, Señor, por tu bondad. Bien, hoy voy a tomar el texto de este último día de la Pascua. Si quiere regresar un poquito atrás, ahí, Jadit, perdone. Puse este título de Jesucristo es el rostro humano de Dios y es el rostro divino del hombre, porque este texto que es explícitamente donde concluye el Evangelio de San Juan, donde el discípulo amado va a expresar, como ahorita lo veremos, que muchas cosas más Jesús ha hecho y que si se escribieran y todos los libros del mundo, en ellos cabría lo que él ha hecho. Efectivamente, lo que el Señor ha hecho sobrepasa totalmente cualquier contenido que tengamos a la mano, porque Él sigue vivo, Él sigue actuando. Pero quisiera hoy enfatizar este rostro humano de Dios y rostro divino del hombre. Me agradó esta fotografía, obviamente de alguna escenificación de alguna película, donde el Señor está rodeado al mismo nivel con sus discípulos. Todos ellos, sin duda, gente que transita por los caminos en la Palestina de aquel entonces, gente que conoce lo polvoriento que son aquellos caminos que recorren. Pero me agrada ese semblante fresco que tienen todos, ese semblante, digamos, aún en lo que haya sido la jornada de tranquilidad. Pareciera que todos acaban de darse un buen baño, están frescos, están a gusto, están contentos. Y esa cercanía del Señor a la cercanía de las personas. Y quise ponerte a un lado la fotografía de un servidor con mi papá. Fue el mes de julio del año 2007, cuando mi papá tuvo la última vacación con nosotros. El año 2008, el día 10 de marzo del 2008, él ya emprendió el camino para ir a la casa de Dios. Durante, pues, actualmente casi 30 años, hemos estado disfrutando de unas vacaciones en familia y él las disfrutaba muchísimo y mientras mamá estaba con nosotros, iba con nosotros y papá, nosotros ignorábamos que esas eran las últimas vacaciones que iba a estar a nuestro lado. Ahí está ya el semblante de alguien cansado, de alguien que pasa momentos difíciles, de alguien desgastado con el tiempo. Pero él nunca dijo que no a disfrutar de un tiempo con sus hijos, a disfrutar de un tiempo junto a nosotros. Entonces ahí está mi papá en esa última vacación. Obviamente yo estoy muy asoleado, me gusta mucho el sol. Yo diría que yo soy heliotropo, como esas flores que a donde se mueve el sol se mueve la flor, como los girasoles son heliotropos. Me gusta mucho el sol. Y bueno, mi papá está ahí estamos los dos. Adelante, con estas palabras quiero enfatizar quizá un elemento bellísimo, pero que a veces nosotros olvidamos de lo que significa la iglesia. Es el último texto, los últimos 25 versículos
o versículo 20 al 25 del capítulo 21, que es ya el final del Evangelio de San Juan. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro se vuelve y ve siguiéndoles detrás al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro: no morirá, sino si quiero que se quede hasta que yo venga. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, le titulo: Jesucristo es el rostro humano de Dios, el rostro divino del hombre, porque quisiera enfatizar estos dos sentidos en la persona de Jesucristo. Aquí se está cerrando ya el libro del Evangelio de San Juan y me agrada contemplar dos personajes junto al Maestro. Los dos personajes son sumamente importantes, pero podríamos obviamente identificar que en Pedro, a quien algunos versículos antes le preguntó si le ama, y le dijo: apacienta mis ovejas, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. En Pedro vamos a quizá encontrar la gran responsabilidad que se tiene a favor de la iglesia. Digamos, esas funciones enormes que el Señor, en el amor que nos tiene, ha tenido confianza y ha delegado en hombros tan humanos como los hombros de Pedro, puedo decir como los hombros de Francisco, a quien queremos tanto, como en su tiempo Benedicto o San Juan Pablo II, pero al final y al cabo personas que el Señor ha elegido, pero que no dejan de tener esos elementos humanos. Pero Pedro aquí representa, digamos, la autoridad. Pedro representa ese liderazgo que el Señor ha elegido. Pedro representa, y aquí es importante un término que tú debes de identificar dentro de lo que tú haces. Pedro es primus inter pares. Primus es primero, inter entre, pares los mismos. Primus inter pares. Eso es Pedro. O sea, es el primero entre los mismos. O sea, Pedro no es más que los demás, pero entre 12 tiene que haber uno que es el uno. Eso no hay ninguna duda. Y esto tiene que decirnos tanto en una parroquia donde tiene que haber un primus inter pares. Esto nos dice tanto en una diócesis, primus inter pares. Y esto nos dice tanto en la iglesia, en un pontífice como es el Papa Francisco, que es obispo como todos los demás miles de obispos que hay, pero hay un primus inter pares. Pero esto tú tienes que ubicarlo también en tu estructura familiar. O sea, ciertamente el esposo y la esposa tienen igual dignidad. Los dos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Los dos tienen las cualidades intelectuales, de voluntad, es decir, afectivas, de libertad, de conciencia, de autoconciencia. Pero tiene que haber un primus inter pares. Tiene que haber uno que tiene que hacer cabeza. Recuerda que en cualquier cuerpo, algo que sea bicéfalo, o sea, dos cabezas, es un monstruo. Y en una parroquia, algo que sea bicéfalo o tricéfalo o tetracéfalo, o sea, 3, 4 cabezas, eso es un monstruo. En una diócesis, aun cuando don Rogelio tiene obispos auxiliares, hay una cabeza. Y que aún en la Iglesia Universal con el Papa Francisco, aunque todos tengan una gran responsabilidad e igual dignidad por lo que Cristo les ha delegado, tiene que haber una cabeza. Y esto no podemos eludirlo.
Ojalá que tú no eludas, a que tú no diluyas aquello que te toca hacer. O sea, ciertamente hay un marco de responsabilidad compartida, pero habrá alguien que tome la palabra y que diga, esto es lo que hemos decidido, esto es lo que tenemos que hacer. Esta es la iglesia tan amada, donde es importante quien tiene una función. Pero quiero referir el otro elemento que menciona esta conclusión del Evangelio de San Juan, como es ese elemento relacional. Sí, en la iglesia no tan solo son funciones, sino también son relaciones. Y claro que una función implica un elemento relacional y una relación implica un elemento funcional, pero aquí hay acentos. Pedro quiere mucho a Jesús y lo ha reiterado. Tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y ese amor que le ha expresado le ha hecho delegarle Jesús la autoridad a Pedro. Pero aquí hay uno que viene detrás de ellos, que dice es el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba, aquel que incluso ante la cena tuvo un gesto de tanta familiaridad de recostarse en el pecho de nuestro Señor, de estar oyendo el corazón de Cristo. O sea, era tanto el afecto, la relación, la cercanía. Y los demás, imagínate esa escena de la última cena. Es más, le preguntan, le dicen, pregúntale, dile que quién lo va a entregar. O sea, saben la cercanía que tiene este discípulo amado. Y aquí lo interesante es que aunque sea el discípulo amado, Pedro es Pedro y el Señor le da su lugar a Pedro. Pero Pedro de pronto no entiende que también venga detrás de ellos alguien que tiene afectos de Jesús. Fíjate cómo junto a Jesús está el elemento funcional y el elemento relacional. Subrayo lo que es subrayado allá en colores. Jesús le responde cuando Pedro le dice, oye, Señor, ¿y este qué? Así termina el versículo 21. Y el Señor pareciera a lo mejor la respuesta un poco seria, seca, como aquella respuesta que le da Nuestra Señora. Señor, mujer, todavía no llega mi turno. Pareciera una respuesta un poco áspera, pero no es falta de respeto. O sea, hay elementos que tenemos que entender en torno a esta vivencia humana de Cristo, de la amistad cercana. Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Y le dice, tú sígueme, o sea, tú ven conmigo, o sea, tú eres Pedro. Y bueno, corrió la voz de que aquel discípulo no iba a morir, pero dice, Jesús no dijo que no morirá, sino si quiero que se quede hasta que yo venga. Permíteme, antes de pasar a otra diapositiva, ubicar que esta es una escena muy parecida que también nos narra San Juan, de Marta y de María. O sea, hay elementos relacionales y hay elementos funcionales. Y de pronto Marta está en lo funcional, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. O sea, Marta está atareada, Marta está imparable, Marta está sin detenerse, sin un respiro. En cambio, María es más afectiva y el Señor no rehúye el afecto. María está sentada a los pies del Maestro, recostada posiblemente en su pierna. Está allí a los pies del Maestro, escuchándolo, contemplándolo, disfrutando de verlo ahí, de disfrutar un momento bajo esa mirada bondadosa, imagínate, experimentar la cercanía del Dios hecho hombre, del Dios hecho carne. Y Marta, como Pedro, quizá esa pregunta, maestro, mira, dile que me ayude y la respuesta de Jesús, quizá en ese sentido de lo funcional y lo relacional, pudiera parecer áspera. Marta, Marta, tantas cosas te desgastan, tantas cosas te preocupan, sabiendo que una cosa es la más importante. Y María escogió la mejor parte. Te fijas cómo aparece ese elemento funcional y ese elemento relacional. Yo quisiera en esta mañana, en este ofrecimiento del día 49 de la Pascua, pedirle al Señor que venga a renovarnos.
que Él venga, como lo dice el texto de Isaías, que ha tomado Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, la liberación a los que están cautivos. Que el Señor venga a liberarnos y que venga a sanar, que venga a renovar, que envíe su Espíritu y renovará todas las cosas, como dice el Salmo, y renovará la paz de la tierra. Pero que renueve primero nuestra familia, donde en ocasiones le damos mucha importancia a lo funcional y olvidamos lo relacional, donde en ocasiones quizá palomeamos que hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero quizá nos falta ese elemento relacional de afecto, padre, hijo, hijo, papá, hermano, hermana, esposo, esposa. O sea, funcionalmente no hay nada que reclamarle a las personas. Son trabajadorcísimos. Son personas que proveen y que llenan la alacena. Son personas que pagan colegiaturas. Son personas que pagan la renta, que pagan los recibos. Son personas que prevén las cosas que tienen que hacerse, digamos, las funciones. En cuestión de funcionalidad tiene 100, pero hace falta ese otro elemento relacional, de cercanía, de afecto, de calidez. O sea, no tan solo regalar un juguete, sino tener tiempo para jugar. O sea, mi trabajo, tu trabajo permite que des un juguete a las personas, pero lo relacional es jugar con las personas. Tu trabajo llena una alacena, qué bueno, te llena el vientre, pero si no nos sentamos a la mesa, no se llena el corazón de las personas. Fíjate cómo el Señor es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Estos dos elementos íntimamente ligados. Revisa, por favor. Yo también tengo que revisar eh, si yo he enfocado más mi esfuerzo a lo funcional y he olvidado lo relacional. Y créeme, antes de continuar, sé que estoy al principio, apenas estamos viendo el texto del Evangelio. Yo me siento muy agradecido con Dios porque creo que este ejercicio de call center me manifiesta y me da mucha alegría en el Señor de que mi ministerio no haya sido tan solo funcional, sino relacional, porque aquí estamos en un plano relacional, en un plano de afecto, en un plano de amigos que somos hermanos, en un plano de aquellos que hemos hecho una familia. O sea, no es tan solo que yo me parara a presidir la Santa Misa, que es el más grande misterio. No es tan solo que yo me fuera al confesionario a estar ahí y atender y ofrecer el amor del Tribunal de la Misericordia. No es tan solo que me tocara firmar documentos, papeles, organizar actividades, o sea, funcionales. Creo que el estar aquí eh, con algunos y muchos de ustedes después de 30 años o en torno a 30 años, manifiesta este elemento relacional. Y quiero, perdóname, pero el Evangelio tiene que iluminar mi vida y tu vida. Creo que el que tú hayas visto que por lo menos 7 u 8 de mis sobrinos, en el tiempo en que han podido y después unos ya no pueden y otros sí pueden y algunos permanecen a lo largo también de prácticamente los 49 días. A mí también me da el gusto de sentir que en mi familia, más allá de fomentar lo funcional, he buscado atender lo relacional, que es fundamental. Fíjate cómo el Evangelio cierra con dos personajes sumamente importantes. Los dos son importantes. Pedro es importante, pero también es Juan importante. A los dos los ama Cristo, a los dos los quiere, pero uno, digamos, es más operativo. Pedro es muy bueno, excelente. La iglesia necesita a Pedro, pero la iglesia necesita también ese rostro de alguien que muestre el amor a Cristo, que a lo mejor no está en una sede pontificia. Hace falta el presbítero, pero hacen falta también las monjitas. Hace falta el presbítero, pero hace falta también el laico. Hace falta aquel que
la contemplativa, la monjita que está contemplando y orando a Cristo para que los que estamos en funciones, las cosas nos salgan bien. O sea, lo que hacemos depende también de tantas personas que hacen oración y que efectivamente tú dices, es que no hacen nada, se metió la monjita, ahí el convento es contemplativa. Claro que está haciendo muchísimo. La iglesia funciona gracias a Juan también. Aquellos que como María también están sentados a los pies del maestro. Pero adelante, perdón, ya me tardé mucho en la glosa inicial, pero créeme, va muy de la mano en torno a lo que hacemos. Pongo en la siguiente diapositiva aquella, es el primer párrafo de 4 o 5 que tiene una oración que hizo su santidad Benedicto XVI para la quinta conferencia general del episcopado mexicano, concretamente en Aparecida. Y aquí me vino a la memoria porque precisamente es este elemento humano de nuestro Señor. Señor Jesucristo, Juan 14:6, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios. Y Jesús experimentó los afectos, esos afectos humanos, pero es el rostro humano de Dios y es el rostro divino del hombre, porque sus afectos fueron perfectos, sin contaminación, afectos plenos, perfectos. Y se enciende en nuestros corazones el amor al Padre que está en el cielo y la alegría de ser cristiano. Bien, hablemos un poquito sobre a lo mejor este elemento relacional, que a veces es el que olvidamos más. Muchas veces, te digo, tú y yo nos quedamos en lo funcional y nos olvidamos de lo relacional. Nos quedamos en ser Pedro en la iglesia y nos olvidamos ser Juan, y así en tu familia. Adelante voy a referir 3 citas de psiquiatras que hablan en torno a lo que significa el amor. Ojo, son psiquiatras. O sea, yo ya te dije que San Bernardo de Claraval dice que la medida del amor es amar sin medida. O sea, ya te hablé de los santos, te dije que Santo Tomás de Aquino dice ama tanto cuanto puedas. San Agustín dice ama y haz lo que quieras. Y San Juan de la Cruz decía, donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. O sea, sobre los santos ya hemos hablado muchísimo en torno a lo que es el amor. Pero quisiera hoy enfatizar estos 3 elementos que hablan, digamos, los especialistas en la psique humana, en todo ese cuadro interior, toda esa situación tan compleja que es nuestra interioridad. Y bueno, ellos hablan sobre la importancia de amar. O sea, la vida no es tan solo funciones, la vida no es tan solo trabajo, o sea, la vida no es tan solo construir, o sea, hace falta, o sea, ¿de qué sirve la habitación si no hay habitantes, caray? O sea, muchos le enfatizamos hacer habitaciones y nos olvidamos de los habitantes. ¿De qué sirve un vehículo si no tienes pasajeros, hombre? Pero hay quienes le damos mucha importancia a los vehículos que tenemos, nos olvidamos de los pasajeros. ¿Te fijas cómo es el elemento funcional y el elemento relacional? Los psiquiatras enfatizan esto. Pero antes de referirte a Freud, a Adler y a Menninger, te refiero a Ramón de Campoamor. Ramón de Campoamor es un poeta español del siglo XIX. Dice que es un hogar. Un hogar no son las piedras. Un hogar son las almas. El mueblaje no es el oro. El mueblaje es el cariño. Si se quieren, qué ricos los pobres. Si no se aman, qué pobres los ricos. El amor inventó los hogares y las aves del cielo sus nidos. Si se quieren, el agua que fresca, el pan que es exquisito, no hacen falta en la mesa más flores que las flores que pone el cariño. Te digo, sí es importante la habitación,
pero no te olvides de los habitantes. Dice Sigmund Freud, un día le piden una definición sobre lo que es salud mental y emocional. O sea, lo dice el psiquiatra, quizá el ícono de la psiquiatría mundial, aunque yo te he de decir, y perdóname porque de pronto yo sé que me pueden tachar de que psicologizo mucho, pero quiero decirte que quien inventó la psicología fue San Agustín, porque en la religión somos especialistas en lo que hay en el interior del ser humano. Porque ¿quién hizo el interior del ser humano sino Dios? Y cuando hablamos de Dios, hablamos del interior de la persona. Pues, ubicando que San Agustín es considerado padre de la psicología. Bueno, hablamos de un ícono de la psiquiatría. Y dice salud mental y emocional es capacidad de trabajar y de amar. Eso es salud mental. Trabajar. Ah, la función. Amar. Ah, lo relacional. Trabajar y amar. Es su salud mental y salud emocional. A veces tú y yo solo trabajamos y no amamos. A veces solo amamos y no trabajamos. Creo que las dos cosas tenemos que potenciarlas, llegar a un punto de equilibrio. Pero Alfred Adler dice que todos los fracasos humanos suelen ser el resultado de una falta de amor. Digamos, él está analizando aquellos que llegan fracasados a su diván. Y él dice, yo encuentro que todo lo que viene, o toda la persona que viene con un fracaso, le falta amor. Y bueno, la última expresión de Karl Menninger, él repite una afirmación que, como pongo en la diapositiva, no está lejana al pensamiento cristiano. Dice, el amor cura todo. Cura a quienes los dan y cura a aquellos que lo reciben. Ahí está la medicina, en el amor. Adelante, hablemos un poquito sobre los afectos y dos, tres ideas rápidas en torno a esta cuestión de afectiva, en torno a lo que damos y en torno a lo que recibimos. Hablamos de ser afectivos. No es lo mismo sentir afecto y cariño que demostrarlo, expresarlo. Hay quienes sentimos afecto, pero no nos hemos vencido para expresarlo. Pero hay quienes somos, digamos, falsos, expresamos afecto, pero sin sentirlo. ¿Te acuerdas de aquel pequeño, le llaman entremés? Porque un entremés es exactamente un bocadillito. Eh, Antes de que te sirvas al banquete, ten un entremés. Pues por eso le llaman entremés a este tipo de escritos de Miguel de Cervantes y Saavedra. Dice, el amor es infinito si se funda en ser honesto, y aquel que se acaba presto no es amor, sino apetito. Otra vez, el amor es infinito si se funda en ser honesto, y aquel que se acaba presto no es amor, sino apetito. Está bueno el entremés, ¿no? Antes de un buen banquete, un entremés como este, delicioso. Pero voy a esto, o sea, hay personas que expresan afecto sin sentirlo y te están usando. Eres tú un satisfactor para esa persona egoísta, inmadura. Pues aquí quisiera recalcar lo mismo que Carmen Inger refería en la diapositiva anterior, que el amor lo cura todo, cura al que lo da y cura al que lo recibe. El afecto beneficia el elemento relacional, pero nos da salud también a las personas. Leo el parrafito, es esto. La expresión del afecto que cada uno siente es vital para el desarrollo y mantenimiento de una relación afectiva, pero también la expresión del afecto tiene importantes ventajas para la salud mental y física de la persona. Nuevamente, el amor lo cura todo, cura al que lo da y cura al que lo recibe.
O sea, seamos afectivos. Esto mantiene con salud nuestra relación de familia, de iglesia, pero también aparte de mantener esa relación, a ti y a mí nos hace personas sanas, personas equilibradas, personas maduras. Adelante, vamos a ver dos casos en torno a esas resistencias que tenemos en torno a expresar nuestros afectos. ¿Por qué es lo más difícil? De pronto, digamos, estamos formados en una cultura que nos hace ser poco afectivos. Voy a decirte o voy a tratar de explicarte. También por este propósito yo te puse al principio la fotografía de mi papá con un servidor o de un servidor con mi papá en aquel verano del año 2007, en las últimas vacaciones, porque reitero, el 10 de marzo del 2008, ya en el siguiente verano papá ya no estaba con nosotros. Pero reitero, a veces las complicaciones culturales, que creo que hay mucho a veces en nuestra relación cotidiana. A veces hay personas, mi papá, voy a decirlo con todo el amor que le tengo y que le guardo en el respeto que sigo teniendo y hasta que me muera, trataré de hacer las cosas bien para honrar a mi papá y a mi mamá, que nos dieron muchísimo. Pero voy a decirlo así, con ese afecto que te digo le tengo. Mi papá era un Silvestre Stallone. Era pues alguien de un ejido. Y voy a decirte, o sea, mi interpretación, o sea, de pronto en esos semblantes de cultura, de formación, decir te amo es como sentirse totalmente desnudo. Sí, te lo explico. Es una desnudez, o sea, es ponerte a la intemperie, sacar tu corazón. Le tenemos mucho miedo a sacarlo. Eh, de pronto sentimos que esto nos expone, que nos exhibe. Y esto es cierto, o sea, eh, la desnudez del cuerpo nos puede causar cierto pudor, pero más cuando el alma se desnuda, tenemos tantos tabús para no desnudar el alma, para no decir esto es lo que siento, para no decir mira te amo. Tenemos tabús culturales que nos impiden dar un abrazo, un beso y decirle hijo te amo, hijo me estoy orgullosísimo de ti, hijo, en serio hijo eres el regalo que Dios me dio. Nos cuesta tanto decirlo. Eh, claro que se dice de muchas maneras. Mi papá me lo dijo 1000 veces, millones de veces con su trabajo, pero si eso estamos hablando de las funciones, pero ese elemento relacional. O sea, claro que yo nunca pondría en tela de duda el amor que mi papá me tenía. O sea, me vistió, me alimentó, me ayudó, me daba mi colegiatura para el seminario cuando pudo, cuando tuvo trabajo, mil cosas, con frío, con inviernos fríos. Él proveyó, nunca dejó de estar con nosotros. Y en nuestras enfermedades siempre estuvo a nuestro lado, siempre. Este, pero cuando yo escuché a mi papá la primera vez que me dijo te amo, fue cuando me ordené sacerdote. O sea, escuchar de algo que fonetizó, reitero. Él me lo había dicho de muchas maneras, millones de veces. Pero cuando me ordeno sacerdote ya estoy revestido. Él besa mis manos porque siempre fue un hombre profundamente cristiano y sabía que mis manos ya habían sido ungidas con el Santo Crisma. Entonces, él besó mis manos, me dio un abrazo y me dice, hijo, te amo. Tengo que corregir, o sea, no me lo dijo, lo fonetizó, porque me lo había dicho muchas veces, millones de veces, miles de días. Pero de pronto, reitero, ahora que tú vives el regalo de la paternidad, de la maternidad, no te quedes en lo funcional, tienes que fortalecer lo relacional.
El ejemplo de Oscar Lewis, que narra en la novela Los hijos de Sánchez, un cuadro sociológico de nuestra cultura mexicana. Ojalá vean la película con una excelente actuación de Anthony Quinn y ahí sale Lucía Méndez y salen aquellos que en aquel entonces eran todavía muy jóvenes. Ignacio López Tarso también sale. Pero hay una escena en donde Anthony Quinn, que era el papá, está agonizando. Y es una familia grande en una pequeña habitación en torno al lecho del papá enfermo, agonizante, ya casi los estertores, esos estertores que son sonidos del esternón, ¿sí? O sea, ya el estertor, el esternón ya con sus sonidos, sus quejidos, los últimos sonidos del cuerpo son del esternón, son nuestros estertores. Y se acerca el hijo y le dice, papá, por favor, dinos que nos quieres. Y el padre, en su enfermedad de inconsciencia, dice, no puedo. Y el hijo vuelve a pedirle, papá, dinos que nos quieres. Y así varias veces, hasta que Anthony Quinn termina diciendo, no, pues. Y ahí muere. Pero esto no es tan solo de los mexicanos. Adelante, hijadito, solamente una breve referencia a este libro que se llama Gol, pero tiene un libro que también se llama, perdón mi pronunciación del inglés, You Say It, dilo, You Say It. Tiene otro libro, Jim Bentley, dilo ahora. Pero bueno, en este libro también acerca de esa relación paterno-filial, él menciona que en una ocasión, después de muchos libros que había leído, había un libro donde le daba consejos en la paternidad. Y entonces él manifiesta que describía algunas estrategias que él tenía mucho tiempo de no poner en práctica. Y dice una estrategia que le pedía el libro era que fuera con el hijo y que le dijera, te quiero. Y él así lo pone, 2 palabras mágicas, te quiero. Adelante, hijadito, vienen los intentos de Jim Bentley, o Jim Bentley, quien dice que con Tim, que es su hijo, él sube corriendo en 3 ocasiones, sube la escalera, le toca la puerta y cuando el hijo sale y él le iba a decir te quiero, le dice, oye, Tim, tocas muy bien la batería. O sea, ándale, Zacatecas, ¿verdad? La marcha de Zacatecas, taranta, tan, 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 sí. Papá, ¿crees que es fácil? No, 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 bueno. Pues bueno, después se arma otra vez de valor y sube la escalera y dice, ahora sí, ahí voy, ahí voy. Y el hijo le abre la puerta, sí, papá. Oye, Tim, tu mamá y yo te queremos mucho. Ah, gracias, papá, ya lo sé, papá, gracias. Dice, bueno, sí le dije que lo queremos, pero no le dije lo que le quería decir, que yo lo quiero mucho. Pues baja y por fin se arma de valor. Una tercera ocasión sube, toca la puerta y dice, papá, ¿sí? ¿Se ofrece algo? Oye, Tim, te quiero. Solo necesitaba que supieras que te quiero. Y yo no sé por qué me guardo algo tan importante. Y en Bentley, en ese libro de Golf, dice, la única manera de entender el significado y el propósito verdadero del amor es estar dispuestos a pagar el precio. Tienes que salir y tienes que arriesgarlo todo. Pues bien, muchas gracias. Adelante, hijadito, vamos a ir concluyendo esta misa de sábado. Un poquito alargada, ya son las 8:40, perdonen. Si quita, por favor, hijadito, la diapositiva. Pero